días, hermanos. De nuevo comenzamos con esta clase que hemos estado ya estudiando por ya 3 semanas, que hemos titulado El Dios que confesamos, y de lo que trata es el estudio de la doctrina de Dios. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Y lo que vamos a estar estudiando es esa doctrina de Dios como nosotros la tenemos expuesta en nuestra confesión de fe, en el capítulo 2 de nuestra confesión de fe. La pregunta que trataremos de contestar el día de hoy es: ¿qué significa conocer a Dios? En la primera clase vimos la importancia, lo importante que es conocer a Dios. La semana pasada vimos cómo es que podemos nosotros llegar a conocer a ese Dios. El día de hoy vamos a contestar, antes de empezar con meternos ya en el capítulo 2 de nuestra confesión y con la doctrina de Dios, vamos a ver qué significa conocer a Dios. Paul Washer, un predicador, yo creo que todos lo conocerán, y si no, al que no lo conozca, es un predicador y es un misionero americano que Dios ha usado mucho en Latinoamérica. Él habla español muy bien, entonces Dios lo ha usado mucho en nuestros países para traer a los hombres a la Biblia. Y Paul Washer, hablando en uno de sus sermones acerca de la ignorancia con respecto a Dios que existe dentro del evangelicalismo de nuestros días, dijo lo siguiente: ¿saben por qué todas las librerías cristianas están llenas de libros de autoayuda? Con 5 maneras de hacer esto o aquello, y 6 maneras de ser piadosos, y 10 maneras para evitar caer. Porque la gente no conoce a Dios. Entonces hay que darles toda clase de métodos triviales, carnales, para que sigan andando como deben andar las ovejas. Y después él cita 1 Corintios 15:34 diciendo: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Eso fue lo que Pablo le dijo a los corintios. Hay algunos entre ustedes que no conocen a Dios. Y dice Paul Washer: ¿por qué hay tanto pecado descontrolado entre el pueblo de Dios? Es por falta de conocimiento de Dios. Ahora quiero hacerles unas preguntas, dice él. ¿Cuándo fue la última vez que asistieron a una conferencia sobre los atributos de Dios? ¿Cuándo fue que como pastores, hablando de las pastores, enseñaron un año entero acerca de quién es Dios? ¿Cuánto de toda la enseñanza que se lleva a cabo durante la semana tiene que ver con quién es Dios? ¿No es cierto que es más fácil ir con la corriente, simplemente seguir a todos los demás? Y de pronto un día escuchan algo como esto y se dan cuenta: ni me acuerdo cuando alguien haya enseñado acerca de los atributos de Dios. Y dice Paul Washer: con razón somos las personas que somos. Conocerle, de esto se trata todo. Eso es vida eterna. Es lo que dijo un predicador viendo el evangelicalismo de nuestros días. Vayan a una librería cristiana, ¿qué es lo que van a encontrar? Ese tipo de basura. Y esa es la razón, como hemos venido argumentando, por la cual estamos estudiando nosotros la doctrina de Dios, por lo importante que es para nosotros como cristianos y como iglesia local. Como iglesia confesional nosotros entendemos, como hemos dicho, la importancia para nuestras vidas de conocer a ese Dios verdadero que se ha revelado a nosotros, su pueblo especialmente. Dios se nos ha revelado a nosotros y somos cristianos, específicamente a nosotros, su pueblo, de una manera especial. Y nosotros entendemos que es por medio de ese conocimiento de Dios, de ese entendimiento de quién es el Dios verdadero, que nosotros podremos, como hemos dicho, citando Juan 17:3, que nosotros podremos obtener la vida eterna. Como dijo el Señor, que te conozcan a ti, esa es la vida eterna, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero entonces,
La siguiente pregunta que surge en nuestro estudio es esta: ¿qué significa conocer a Dios? La semana pasada vimos que a pesar de la grandeza de ese Dios que se describe en las Escrituras, que existe como el creador del universo, a pesar de que Él es un ser incomprensible por su grandeza y su majestad, Él es un Dios que desea ser conocido y que puede ser conocido por su pueblo. Eso es lo que debemos tener claro. Ese Dios incomprensible puede, no solo desea darse a conocer, sino que puede ser conocido por nosotros, su pueblo. Ese fue uno de los propósitos para el cual Él nos creó, para que le conociéramos, para que pasáramos la eternidad conociéndole a Él. Para eso creó a Adán, para que le conociera a Él por siempre. Solo que Adán pecó y transgredió la ley y terminó siendo echado de su presencia y ya no pudo conocer a ese Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo para restaurar aquel plan divino, restaurar todas las cosas y volver a traer a sus criaturas hacia sí mismo. ¿Para qué? Para que le pudieran conocer, porque Él es el ser más glorioso del universo. Y lo mejor que Él le puede dar a sus criaturas es darles de Él, de su conocimiento a ellos. Y lo ha hecho en su Hijo Jesucristo. También vimos que la fuente de ese conocimiento está en primer lugar en la creación, ¿cierto? Es en la creación en la que Dios nos ha revelado, como dice Pablo en Romanos 1, el eterno poder y deidad de Dios. Él es todopoderoso. Vean que creó el mundo. Solo alguien que es todopoderoso. Solo alguien que es Dios. Bueno, eso es lo que Dios nos revela en la creación. Es en esa creación donde todos los hombres tienen ese conocimiento primordial de Dios. Todos los hombres conocen a Dios, dice Pablo. Pues conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 1. Todos los hombres conocen a Dios. El más ateo entre los ateos conoce a Dios. Lo que está haciendo es negando esa realidad, simplemente. Pero sobre todas las cosas, como dijimos, el lugar en el cual el hombre puede obtener el conocimiento necesario de Dios para su salvación está en las Escrituras. Es ahí en donde Dios se ha revelado a sí mismo con el fin de salvar a su pueblo. ¿Para qué? Para que le conocieran a Él. Es en las Escrituras en donde los hombres pueden conocer verdaderamente a ese Dios todopoderoso y ser salvos y obtener la vida eterna. De nuevo, ¿qué significa entonces conocer a Dios? Yo pues, dijo Juan Calvino, entiendo por conocimiento de Dios no solo saber que hay algún Dios, sino también comprender lo que acerca de Él nos conviene saber, lo que es útil para su gloria y en suma lo que es necesario. Eso es el conocimiento de Dios según Calvino. Es saber que Dios existe y que Él es galardonador de todos los que le buscan. Lo primero que debemos tener claro es que conocer a Dios no es lo mismo que conocer acerca de Dios. El conocimiento de Dios del que estamos hablando en esta clase no es lo mismo, no queremos decir que es lo mismo conocer a este Dios que conocer acerca de Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Nosotros estamos hablando de conocer a Dios, no de conocer acerca de Dios. No es lo mismo tener un conocimiento de Dios que conocer a Dios. Nosotros usamos ese término conocer de diversas maneras. Y muchas veces lo utilizamos para afirmar un conocimiento que no nos involucra a nosotros personalmente, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría afirmar conocer al pastor John MacArthur, uno de mis héroes. He leído sus biografías o algunas biografías de él. He leído muchos de sus libros. He escuchado muchos de sus sermones.
He adquirido algún conocimiento de este gran siervo de Dios, pero eso no quiere decir que yo le conozca a él. Yo conozco acerca de John MacArthur, conozco su pasión por las Escrituras, conozco algo de su vida en el pasado, de joven. Pero yo no puedo decir que por conocer esas cosas yo conozco a John MacArthur. Otros pueden decir que conocen África, por ejemplo. Han leído libros de su historia, de su geografía, de su distribución geopolítica, de sus problemas, del potencial económico que tiene África como continente. Pero nunca han estado ahí. Saben mucho de África, pero nunca han estado en África. Ellos podrían decir, yo conozco África. Pero lo que realmente están diciendo es que conocen acerca de África, pero que no conocen verdaderamente a África. Porque nunca han estado ahí, nunca han tenido un contacto con África. Lo mismo puede suceder con Dios. La Biblia nos habla mucho acerca de Dios. De hecho, como vimos la semana pasada, es ahí en donde nosotros los hombres, como dijimos ahora, podemos conocer a Dios. Solamente aquí en las Escrituras. Verdaderamente. Es aquí en las Escrituras en donde nosotros podemos obtener el conocimiento más puro e infalible y seguro de Dios. Y sin embargo, una persona puede saber mucho de la Biblia, puede haberla estudiado abundantemente y aún así desconocer al Dios del que ella habla. Además, una persona pudo haber asistido al mejor seminario teológico del mundo. ¿Recuerdan hace unos meses que yo en una predicación en Hebreos les citaba a ese pastor presbiteriano que había asistido al seminario de Westminster en Estados Unidos, que después desechó la fe y se fue al catolicismo romano? Ese hombre estuvo en uno de los mejores seminarios del mundo. Y una persona puede estar en uno de los mejores seminarios teológicos del mundo, puede haber leído numerosos volúmenes sobre la doctrina de Dios, podría recitar los catecismos y las confesiones de la Reforma Protestante de memoria. Y aún así podría suceder que tal persona desconozca al Dios del que tanto ha estado estudiando. Ese es el peligro. Por eso es tan importante que nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿Conozco yo acerca de Dios o conozco yo a Dios? J.I. Packer, le recomiendo ese libro que se llama, creo que en español se llama Conociendo a Dios, creo que se llama así. En ese libro él escribió lo siguiente: sin embargo, el interés en la teología y el conocimiento acerca de Dios y la capacidad de pensar claramente y hablar bien sobre temas cristianos no es del todo la misma cosa que conocerle a Él. Y escuchen lo que dice Packer. Nosotros podríamos saber tanto de Dios como Calvino. De hecho, si estudiamos sus obras diligentemente, tarde o temprano lo lograríamos. Si usted estudia las instituciones de la religión cristiana de Calvino, usted podría conocer tanto acerca de Dios como Calvino conoció acerca de Dios. Y sin embargo, dice él, podríamos no conocer a Dios del todo. Ese es el peligro. Porque conocer a Dios involucra muchísimo más que adquirir un simple conocimiento acerca de Dios. Ese conocimiento de Dios por el cual un hombre obtiene la vida eterna requiere necesariamente de ese conocimiento personal de Dios. No es un conocimiento meramente teórico, sino un conocimiento personal de Dios que viene única y exclusivamente por la fe. Esa es la única manera en la que una persona, un hombre pecador, puede conocer verdaderamente a Dios.
Los judíos, piensen en los judíos. Los judíos afirman adorar al Dios verdadero. Y ellos no adoran, ni aman, ni obedecen al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Ellos adoran a un Dios falso. Porque el Dios verdadero es un Dios trino. Algo que ellos niegan. Pero los judíos conocen mucho del Antiguo Testamento. Ellos afirman conocer a Dios y sin embargo no le conocen. Porque no conocen a Dios personalmente por medio de la fe. James Montgomery Boyce, un pastor americano que ya falleció hace unos años, dijo: conocer a Dios no es meramente conocer a Dios, pues nunca se trata de conocer aisladamente a Dios. Siempre es conocer a Dios en su relación con nosotros, personalmente. Consecuentemente, de acuerdo a la Biblia, el conocimiento de Dios tiene lugar solo donde hay también un conocimiento de nosotros mismos, de nuestra necesidad espiritual, y donde hay una aceptación de la provisión divina por gracia para nuestra necesidad por medio de la obra de Cristo y su aplicación por el Espíritu de Dios. El conocimiento de Dios tiene lugar en el contexto de la piedad cristiana, la adoración y la devoción. Y eso viene únicamente por la fe. Entonces, si nosotros vamos a conocer a Dios y no conocer meramente acerca de Dios, necesitamos la fe. Y en la Biblia tenemos nosotros numerosos ejemplos de hombres que conocían acerca de Dios, pero que no le conocían a Él. Se nos habla de hombres que conocían al Dios de Israel, pero que no le conocían personalmente a Él. Vayamos, por ejemplo, a 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Ahí se nos habla acerca de los hijos de Elí. Ellos eran sacerdotes de Dios. Servían en el ministerio del culto a Dios, al Dios de Israel. Y obviamente ellos tenían que saber y conocer algo acerca de Dios. Si estaban ministrando en su favor para el pueblo de Israel, ellos tenían que conocer algo acerca de Dios. Y vean lo que dice 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Imagínense lo terrible que puede ser alguien que crea estar sirviéndole a Dios y que no le conozca a Él. Lo terrible que puede ser creer ser cristiano y no conocer al Dios de la Biblia. El profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 2, vayamos ahí, Jeremías capítulo 2, versículo 8. Acusa de lo mismo a los líderes del pueblo de Israel. Ese pueblo, especialmente el liderazgo en Israel, se había apartado de Dios. Aún así servían y pretendían servir al Dios de la Biblia. Ellos decían: nosotros tenemos las escrituras, tenemos la ley, somos Israel, el pueblo de Dios, hijos de Abraham. ¿Cómo no vamos a ser nosotros hijos de Dios? Y vean lo que dice Dios por medio del profeta en Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. No me conocieron. Tenían la ley y no me conocieron. Hechos 17. Ese pasaje que pronto estaremos por estar estudiando con el pastor Ronnie. Pablo está en Atenas, la cumbre del pensamiento humano.
Todos los sabios del mundo estaban ahí. Los griegos filosofando acerca de Dios. Tenían múltiples estatuas e imágenes de los dioses que ellos adoraban. Y tenían un altar con una inscripción que decía el Dios no conocido. ¿Ustedes saben por qué tenían ese altar así? Porque ellos creían que si un Dios venía a la tierra y les reclamaba, ¿por qué ustedes no me adoran a mí? Ellos le podían decir, aquí está, este es tu altar, solo que no sabíamos tu nombre, pero siempre te hemos adorado. Y así podían salvar su pellejo, según ellos. Pero ellos tenían un altar que describía exactamente lo que sucedía en sus vidas. Ellos no conocían a Dios. Al Dios no conocido, exactamente les dice Pablo. El creador del universo, les dice Pablo. Él creó todas las cosas, a ese es el que ustedes no conocen. Él fijó los tiempos a los hombres. De un linaje los hizo a todos, ¿verdad? Y vean lo que les dice Pablo en Hechos 17:30. Pero Dios, un día, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿ahora qué? Ordena a todos los hombres que se arrepientan. Pero habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿de cuál ignorancia está hablando Pablo? De la ignorancia de Dios. ¿Y por qué pasó por alto esa ignorancia? Porque envió a su Hijo Jesucristo, quien revela perfectamente al Dios verdadero y por medio de quien los hombres pueden conocerle únicamente a Él. Y por eso le dice a los hombres que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. Conocer a Dios entonces no significa tener un conocimiento acerca de Dios, como lo tuvieron los hijos de Elí, como lo tuvieron los líderes de Israel, como lo tuvieron los filósofos griegos. El conocimiento de Dios del que estamos hablando es aquel que se adquiere por medio de la fe, ese conocimiento personal de Dios. Y obviamente es el conocimiento que viene con nuestra salvación. Para eso es que Dios nos salva, por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Como le dijo Pablo a los Corintios en su segunda epístola, 2 Corintios 4:6. Ese conocimiento de Dios viene con nuestra salvación. 2 Corintios 4:6, Pablo dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros estábamos en tinieblas. ¿Qué quiere decir que estábamos en tinieblas? Que no podíamos ver nada. Pero Dios un día, por gracia, en su misericordia, resplandeció luz en medio de nuestras tinieblas. ¿Con qué fin? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para que nosotros conociéramos a Dios en Cristo. Eso es. Para eso es el propósito de nuestra salvación. Como el mismo Pablo le dijo a la iglesia en Colosas. Esos hermanos conocían a Dios ahora como cristianos. Y lo conocían no solo como creador, sino como su Padre, como le dice Pablo en su salutación. Y Pablo les dice, como estudiamos con el pastor Eric hace unas semanas, que él oraba constantemente por ellos, pidiéndole a Dios que, para que ellos ahora como cristianos anduvieran como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y para que ahora crecieran en el conocimiento de Dios. Ellos ya tenían el conocimiento de Dios, pero ahora que necesitaban crecer en el conocimiento de Dios.
Ellos habían adquirido el conocimiento de Dios por la fe en Jesucristo, y ahora lo que Pablo pedía era que ellos crecieran en ese conocimiento del Dios que los había rescatado y que ahora era su Padre en Cristo. ¿Cómo oró el Señor Jesucristo antes de morir? Vayamos a Juan capítulo 17. De nuevo, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Usted conoce a Jesucristo, conoce a Dios. Versículo 25. Casi terminando su oración, Jesús le dice a su Padre: Padre justo, el mundo no te ha conocido. Los que están afuera no te han conocido, pero yo te he conocido. Y estos, ¿quiénes son estos? No son los discípulos que estaban con él, sino todos los discípulos, como ora él mismo en la oración, que creerían por la palabra de ellos. Todos nosotros, todos los creyentes a lo largo de toda la historia. Pero yo te he conocido, y estos, mis discípulos, han conocido que tú me enviaste. ¿Ven la lógica de la oración del Señor? Ellos me han conocido a mí, ellos han conocido que tú me enviaste. Por lo tanto, ¿qué quiere decir el Señor Jesús? Que te han conocido a ti. Lo que deseo que nosotros entendamos es que para que nosotros conozcamos a Dios requerimos de la fe. Sin fe nadie puede conocer a Dios de la manera en la que ese conocimiento nos da a nosotros vida eterna. Si usted conoce acerca de Dios nada más, usted no va a obtener la vida eterna. Para obtener la vida eterna usted necesita conocer a Dios personalmente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Fuera de ese conocimiento, lo único que hay para los hombres es condenación. Packer dijo: el conocimiento de Dios es la comprensión más la aplicación más la adoración. 3 componentes, dijo Packer. Ahora, eso no es otra cosa que la fe verdadera que los reformadores denominaron en latín la noticia, el ascensus y la fiducia. La comprensión, el convencimiento y la confianza. Esa es la fe verdadera. La fe verdadera consiste en 3 aspectos: el conocimiento, la comprensión del conocimiento de Dios, el estar convencidos de que eso que hemos escuchado y recibido es cierto, y después la confianza plena en la cual nosotros depositamos toda nuestra vida en ese Dios del cual hemos escuchado y estamos convencidos es como es revelado en su Escritura. Esa es la fe verdadera. Es decir, para conocer a Dios debemos escuchar de Él en su palabra. Esa es la noticia. Debemos luego estar convencidos de las verdades de ese Dios que hemos escuchado en la Biblia. Ese es el ascensus, la afirmación: sí, este es el Dios de la Biblia. Y finalmente debemos confiar nuestras vidas plenamente en esas verdades que hemos escuchado y afirmado acerca de Dios. Dios es todopoderoso, dice la Biblia. ¿Qué hace la fe verdadera? ¿Dios es todopoderoso? Sí. Él creó todo. Él sostiene todo el mundo en su poder, con su mano. ¿Qué hace la fe verdadera? Confía en ese Dios. Esto que está pasando en mi vida está bajo el control de ese Dios soberano. No me da ansiedad. Tengo temor, sí, pero lucho contra ese temor. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios.
Esa es la fe verdadera. El que no tiene fe verdadera es como el hombre de doble mente en Santiago, ¿verdad? Que ora, pero también desconfía en Dios, ¿verdad? Porque no conoce a Dios. Y la epístola de Santiago está escrita especialmente para esas personas que están en la iglesia, que tienen doble mente, que no son verdaderos cristianos. Dicen serlo, pero no lo son. Y entre las cosas que hacen es que oran a Dios para aparentar, pero realmente no confían en ese Dios al cual le oran. Sin esa fe verdadera, nadie puede conocer a Dios. Y es por eso el cuidado que debemos tener de nosotros mismos. ¿Tengo yo esa fe verdadera? ¿O nada más he escuchado acerca de Dios? Y puedo decir como Christopher Hitchens, un ateo que ya murió de un cáncer esofágico hace unos años. Ese es el Dios del que habla la Biblia. Es un Dios soberano que hace todo según su placer, su voluntad, que se ha revelado en Jesucristo. Todo eso lo afirmaba Christopher Hitchens. Y nunca confió su vida en ese Dios que se reveló en Jesucristo. Él conocía acerca de Dios, pero nunca conoció a Dios y murió en incredulidad. Entonces, ¿conocemos nosotros acerca de Dios? ¿Es nuestro conocimiento nada más algo acerca de Dios? ¿O conozco yo personalmente a Dios? Esa es la pregunta importante. Porque eso es lo que significa conocer a Dios para poder obtener la vida eterna. El que nosotros poseamos un conocimiento bíblico de Dios no implica de ninguna manera que nosotros le conozcamos. Como dije, usted puede ir al mejor seminario del mundo, puede saberse la Biblia de memoria, puede recitar los catecismos y las confesiones de la Reforma tan ricas en la doctrina de Dios y no conocer usted a Dios. El que nuestros hijos, hermanos, puedan contestar las preguntas del catecismo con respecto a Dios, no dice que sean cristianos ni que conozcan a Dios. Nuestro deber como padres es que ellos conozcan a Dios, no que conozcan acerca de Dios. Ahora, ese conocimiento de Dios viene conociendo acerca de Dios primero. Pero nosotros no queremos que ellos se queden con ese conocimiento acerca de Dios, sino que ese conocimiento acerca de Dios los lleve a la fe en el Señor Jesucristo, para que puedan conocer verdaderamente a Dios y tener vida eterna. Un niño puede contestar ¿quién es Dios? Puede contestar ¿quién es Él? ¿Qué es el pecado? Puede hablar acerca de Jesús y no conocer a Dios. Nuestro deber como padres es que nuestros hijos conozcan a Dios verdaderamente. Y esto es por medio de la fe en Jesucristo. Es hasta que ese conocimiento bíblico de Dios, por el poder del Espíritu Santo en la regeneración, lleva a un hombre a entregarle su vida entera a ese Dios del que ha aprendido, que podemos decir nosotros que ese hombre ha llegado a conocer verdaderamente a Dios. Es hasta que ese conocimiento de Dios, que es aplicado a nuestros corazones por el Espíritu Santo en la regeneración de un pecador, cuando el Espíritu Santo le cambia el corazón, le pone un corazón de carne, pone fe en ese corazón para que confíe en todo lo que él ha conocido acerca de Dios, que podemos decir que ese hombre conoce verdaderamente a Dios. Antes, lo único que ese hombre tiene es un conocimiento acerca de Dios. Es decir, es hasta que el Espíritu Santo regenera a una persona, lo hace nacer de nuevo y le concede la fe para creer en el Señor Jesucristo, que esa persona puede decir conocer verdaderamente a Dios. ¿Por qué? Porque es hasta que esa persona es creyente, ha nacido de nuevo, que es entonces injertada en el nuevo pacto de Dios y recibe la promesa de ese nuevo pacto, que es que todos me conocerán. El nuevo pacto es para creyentes.
por qué es así? ¿Por qué es que ese conocimiento del Dios verdadero viene por medio de la fe en Jesucristo? Vayamos a Juan capítulo 1. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese término le ha dado a conocer en el original es como el término exégesis. Es Cristo quien ha interpretado verdaderamente, correctamente a Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? Conozca a Jesucristo. Nada más. No hay otra manera. Los discípulos llegaron a Jesús y dicen: muéstranos al Padre. ¿Y qué le dijo Jesús? Tanto tiempo he estado con ustedes y me dicen: muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es Cristo quien nos revela perfectamente al Padre. Y es por tanto creyendo en Él, con nuestra fe puesta en Él, que nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Entonces, como dice el Señor Jesucristo en Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Entonces, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie puede conocer al Padre si no es que el Hijo se lo quiera revelar a Él, a esa persona. Y esa revelación del Padre por parte del Hijo viene por medio de la fe, creyendo en Él. En Juan 17 nosotros vemos eso mismo. Es Cristo quien manifestó el nombre de Dios a los hombres. Es Cristo quien le dio a los hombres su palabra. Y es Él quien le ha dado a conocer al mundo. ¿Qué significa entonces conocer a Dios? Significa tener una relación personal con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que significa. Si usted no conoce a Dios de esa manera, usted no conoce a Dios. Y no tiene la vida eterna. Para el cristiano entonces, Dios no es alguien de quien él ha escuchado, ni alguien de quien meramente ha leído. Es alguien a quien conoce personalmente por medio de la fe. Ese es Dios para el cristiano. Yo le digo a mis hijos cuando estamos orando, la oración no es algo así. Yo les estoy enseñando qué significa orar. La oración no es algo que repetimos, no, es hablar con Dios. Dios está vivo. Y para el cristiano, a pesar de que ellos no son cristianos aún, espero que algún día Dios los salve. Pero para el cristiano la oración es hablar con el Dios verdadero. Es acercarnos a ese Dios vivo que nos ha rescatado en su Hijo. Eso es la oración. Por eso no repetimos oraciones, no hablamos con Dios, porque Él está vivo y tenemos los cristianos una relación con Dios. Ahora ya para terminar, ¿a qué conlleva el conocimiento verdadero de Dios? ¿A qué conlleva conocer a Dios? Nos lleva primero a la adoración. Conocer a Dios nos lleva a la adoración. El salmista dijo en el Salmo 118:1, alabad a Jehová, porque Él es bueno. ¿Qué aprendió el salmista de Dios? Que Él es bueno. ¿Y qué dijo? Alábenle, porque para siempre es su misericordia. O como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, al final de toda esa exposición, él ha meditado en el Evangelio del Señor Jesucristo por 11 capítulos en Romanos. Y después de haber meditado en la sabiduría de Dios en el Evangelio, cómo fue que Dios hizo para salvar a hombres pecadores como nosotros por medio del Señor Jesucristo, esto es lo que Pablo hace: adorar a Dios.
Y él dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Eso lo puede decir alguien que conoce a Dios. Lo primero que hace es adorarle. La otra cosa que nos lleva el conocimiento de Dios es al temor. Usted conoce quién es Dios. Si usted conoce a Dios, usted le teme. Le teme. No vive su vida como lo viven los impíos, haciendo como le place. No, usted vive con temor a Dios. Como dijo ese Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Si usted conoce que Dios es juez, ¿qué va a hacer usted? Le va a temer. Y su juicio aún no llega, va a llegar. Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Temor. Humildad también. Primera de Pedro 5:6 dice el apóstol Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuarto, nos lleva a la reverencia. En Hebreos 12:28 el autor de los Hebreos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y finalmente, conocer a Dios nos llevará a la obediencia. A la obediencia. El que conoce a Dios obedece a Dios. Así es. El que tiene fe en el Señor Jesucristo y por lo tanto conoce a Dios, obedece a Dios. Y ama obedecer a Dios. No lo obedece a regañadientas, no, lo hace por amor a Él. Si me amáis, obedeced mis mandamientos, dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:5. Pero primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, el apóstol Juan dice esto: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Eso es. Usted quiere saber si usted verdaderamente conoce a Dios. ¿Obedece usted a Dios o no? ¿Obedece usted la palabra de Dios o no? ¿O anda usted en rebeldía? Cuando la palabra de Dios dice algo, usted lo acata con amor, obediencia, reverencia, temor, adoración, o se hace de la vista gorda, se hace de oídos sordos. En esto conocemos, en esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. O como dijo el Señor Jesús en la parábola de los dos cimientos, en Lucas capítulo 6, versículo 46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Ustedes saben que yo soy el Señor, el Jehová. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si ustedes me conocen, me obedecerían. Pero porque no me conocen, no me obedecen. Y quieren vivir sus vidas como a ustedes les place. Juan Calvino dijo: no podemos decir que Dios es conocido. No podemos decir que Dios es conocido cuando no hay ninguna religión ni piedad en nuestra vida. Usted no puede decir que usted conoce a Dios si usted no tiene una vida de piedad. Si usted no vive así, en obediencia, en temor, adorando a Dios, reverente. Eso es lo que significa conocer a Dios. La pregunta entonces para nosotros es: ¿conocemos a Dios o conocemos solamente acerca de Dios? Si usted conoce a Dios, agradézcale a Él
que lo salvó para eso. Pero si usted si usted solo conoce acerca de Dios, sepa esto: usted puede llegar a conocer a Dios creyendo en el Señor Jesucristo. Él es la fuente. Él es el que murió, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, para meternos en el nuevo pacto, para que pudiéramos conocer al Dios vivo y verdadero. Crea en Él, ríndase ante sus pies y pueda entonces conocer así al Dios verdadero y tener la vida eterna. Muchas gracias, hermanos, y ahora tenemos un tiempito y empezamos el culto a las 10:30.